según la Organización Mundial de la Salud, define el alcoholismo como el consumo de alcohol de manera continua y a largo plazo, provocando intoxicación frecuente, pérdida de control sobre la bebida y obsesión por su consumo. El alcohol es una droga que se produce por la fermentación que realizan ciertos microorganismos sobre algunos alimentos, particularmente frutas y semillas. Las causas principales que llevan a las personas a consumir alcohol son la presión social, baja autoestima, depresión, estrés, problemas personales, dificultad para la toma de decisiones, el tener familiares alcohólicos, falta de valores, entre otros. El alcohol está considerado como una droga depresiva, es decir, que hacen más lenta la actividad del cerebro y del sistema nervioso en general. El consumo descontrolado de alcohol genera problemas en la toma de decisiones, pérdida del control en los movimientos, ya sea caminar, manejar o hablar, y a largo plazo, daños irreparables en el hígado, corazón, riñones y sistema digestivo principalmente. El consumo continuo y a largo plazo del alcohol provoca cirrosis del hígado, que es una enfermedad en donde las células del hígado se endurecen, lo cual impide el flujo de sangre y el buen funcionamiento del órgano. El alcohol daña el recubrimiento del estómago y esto produce unas heridas llamadas úlceras que pueden ser muy dolorosas. Beber alcohol durante el embarazo puede alterar el desarrollo del feto, provocando que el bebé nazca con cabeza y cerebros reducidos, lo cual afecta el desarrollo del habla y el aprendizaje. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información. Una típica borrachera, como si se consume frecuentemente. En la adicción, sin embargo, el consumo ocasional suele ser menos serio, mientras que la adicción puede provocar graves consecuencias. Una cerveza o 2 al día no va a tener perjuicios. Lo que sí lo hará son los excesos y las borracheras frecuentes. Algunos efectos como dificultades al andar, visión borrosa o pérdida de la memoria son temporales y se vuelven a recuperar. El problema real está cuando los perjuicios se hacen persistentes. Es cuando existe un problema de alcoholismo y posibles daños en el sistema nervioso o cerebro. Existen varios factores que influyen en la probabilidad de que surjan consecuencias por el alcoholismo: la salud en general de la persona, la continuidad del hábito de beber, edad, educación, genética, historia familiar, género, edad en que se comenzó a beber. ¿Cómo se dan las alteraciones en el sistema nervioso? El alcohol afecta a la química cerebral al alterar los niveles de neurotransmisores, químicos que transmiten las señales que controlan los procesos de pensamiento, comportamientos y emociones. Son excitatorios, estimulan la actividad cerebral, o inhibitorios, disminuyen la actividad cerebral. El alcohol aumenta los efectos del neurotransmisor GABA en el cerebro, el cual provoca movimientos lentos y dificultad para hablar. A la vez, el alcohol inhibe el neurotransmisor excitatorio glutamano, el cual incrementa la dopamina, neurotransmisor que crea la sensación de placer al beber. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el sistema nervioso y cerebro? Ansiedad, depresión, agresividad, estrés. El cerebro tiene un equilibrio de sustancias químicas y el alcohol altera ese equilibrio. Esto puede afectar a comportamiento, pensamientos, sentimientos, emociones. Beber hace sentir a la mayoría de las personas mejor, menos ansiosas y más sociables. Sin embargo, si se bebe demasiado, el cerebro comienza a quedar afectado y las sensaciones de placer se pueden convertir en sensaciones de ansiedad, agresividad o depresión. Si bebes en exceso, tienes más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos. Beber regularmente desciende tus niveles de serotonina en el cerebro, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Además, beber demasiado puede tener consecuencias negativas en tus relaciones personales, con familia, amigos, pareja y en tu trabajo. Esto hace que la depresión sea aún mayor y se entra a un círculo vicioso. Etanol, esta molécula, constituida por unos pocos átomos de carbono,
es la responsable de la embriaguez. A menudo denominado simplemente alcohol, el etanol es el ingrediente activo de las bebidas alcohólicas. Su simpleza lo ayuda a escabullirse en las membranas y ubicarse en muchos rincones diferentes, produciendo más efectos que otras moléculas menos sofisticadas. ¿Cómo se causa la embriaguez exactamente y por qué produce efectos tan diferentes en personas distintas? Para contestar estas preguntas tendremos que seguir al alcohol en su recorrido por el organismo. El alcohol llega hasta el estómago y allí es absorbido por la sangre a través del tubo digestivo, especialmente el intestino delgado. El contenido del estómago afecta la capacidad del alcohol de entrar en la sangre porque después de comer, el esfínter pilórico que separa el estómago del intestino delgado se cierra. Así que el nivel de alcohol que ingresa a la sangre después de comer será apenas un cuarto de lo que ingresaría con el estómago vacío. De la sangre, el alcohol se traslada a los órganos, especialmente a aquellos que reciben mayor flujo sanguíneo, el hígado y el cerebro. Llega primero al hígado y las enzimas de este órgano descomponen la molécula del alcohol en 2 pasos. Primero, una enzima llamada ADH transforma el alcohol en acetaldehído, que es tóxico. Luego, una enzima llamada ALDH convierte el acetaldehído tóxico en acetato no tóxico. A medida que la sangre circula, el hígado elimina continuamente el alcohol, pero esta primera eliminación determina cuánto alcohol llega al cerebro y a otros órganos. La sensibilidad del cerebro es responsable de los efectos emocionales, cognitivos y de comportamiento del alcohol, que se conocen como embriaguez. El alcohol activa el principal freno del cerebro, el neurotransmisor GABA, y desactiva su principal gas, el neurotransmisor glutamato. Esto hace a las neuronas mucho menos comunicativas y, en dosis moderadas, las personas se sienten relajadas. Con dosis más altas, se duermen y en dosis tóxicas puede interrumpir la actividad cerebral necesaria para sobrevivir. El alcohol también estimula a un pequeño grupo de neuronas que se extienden del mesencéfalo al núcleo accumbens, una región importante para la motivación. Como todas las drogas adictivas, produce un aumento de dopamina en el núcleo accumbens, lo que causa en las personas una sensación de placer. El alcohol también hace que algunas neuronas se sinteticen y liberen endorfinas. Las endorfinas nos ayudan a calmarnos en momentos de estrés o peligro. Los niveles altos de endorfina contribuyen a la euforia y a la relajación que se asocia con el consumo de alcohol. Finalmente, a medida que la descomposición del alcohol en el hígado es mayor que su absorción en el cerebro, la embriaguez pasa. Las diferencias individuales en cualquier punto de este recorrido pueden ocasionar que las personas actúen más o menos. El alcoholismo siempre tiene consecuencias, pero no solo la adicción produce daños en la salud, sino también hacerlo de manera regular de grandes cantidades, aunque no llegue a la situación de dependencia. Las posibles consecuencias incluyen daños en el hígado, causando cirrosis hepática o inflamación en este órgano. También puede afectar el cerebro. Debes saber que cada borrachera destruye millones de células cerebrales y, en menor medida, también la ingesta, aunque sea moderada pero continua. Esto puede derivar en problemas de memoria, concentración y la capacidad de discernimiento. Posteriormente, las consecuencias pueden ir desde un deterioro cognitivo leve hasta la demencia. Además de todo esto, también puede causar inflamación del páncreas, el estómago o el intestino. Como consecuencia a largo plazo del alto consumo de alcohol o alcoholismo, puede aparecer efectos negativos en la estructura de la personalidad. Las personas alcohólicas son a menudo agresivos, irritables y depresivos. Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, por eso ahora abordaremos el tema junto a nuestros especialistas. La última fiesta fue genial. Eso es lo que supones, porque en realidad casi no recuerdas nada. Aparentemente, unas copas le impidieron a tu cerebro almacenar recuerdos. Y eso a pesar de que estuviste despierto todo el tiempo. ¿Qué ocurre en el cerebro durante una laguna mental por alcohol? ¿Podrían este tipo de vacíos en la memoria tener efectos a largo plazo o aumentar el riesgo de demencia? La laguna mental suele producirse al beber mucho alcohol en poco tiempo, cuando el contenido de alcohol en sangre es elevado.
Ocurre al excederse con el alcohol hasta intoxicarse. También influye la masa corporal y los genes. Estas lagunas mentales no se evitan bebiendo seguido y acostumbrando al cuerpo. Incluso bebedores empedernidos las sufren. ¿Cuándo se puede esperar entonces una laguna mental? Supongamos que eres una mujer de 23 años y pesas unos 60 kilos. Si bebes algo más de 5 vasos de vino en 2 horas, tu tasa de alcohol en sangre es del 0,16%. Tu cerebro ya no funciona con normalidad y es posible que sufras desmayos parciales, así que olvidas algunas cosas. Después de otras 4 copas, tu nivel de alcohol en sangre será del 0,3%. Ahora estás muy borracha y tienes un 50% de posibilidades de que más tarde no te acuerdes de nada. Lo más loco es que durante la fiesta probablemente nadie se dio cuenta de que sufrías una laguna. Al fin y al cabo estabas consciente. Durante una laguna se corre un mayor riesgo de meterse en un altercado y convertirse en autor o víctima de una agresión sexual. ¿Qué ocurre aquí? Entre otras cosas, el alcohol impide el trabajo del hipocampo. Esta región del cerebro es importante para el aprendizaje y los recuerdos a largo plazo. Un ejemplo. Esto es para tu memoria a corto plazo y esto para tu memoria a largo plazo. Normalmente el hipocampo transforma toda la información de la memoria a corto plazo en memoria coherente a largo plazo. Así, el olor a alcohol, las luces y los movimientos rítmicos se convierten en un recuerdo de la fiesta. El alcohol bloquea el paso de los recuerdos. La comunicación de determinadas células cerebrales del hipocampo se ralentiza. Al final, el recuerdo de la fiesta es parcial, incompleto. Quizás algunos videos de la fiesta puedan refrescarte la memoria. Pero si se bebió mucho alcohol, no hay posibilidad de recuperar los recuerdos, porque simplemente nunca se almacenaron. ¿Y quedan efectos secundarios graves de las lagunas mentales por alcohol? El alcohol en grandes cantidades es perjudicial para el cerebro, sobre todo en adolescentes y jóvenes, porque nuestro cerebro sigue desarrollándose entre los 20 y 30 años. Hasta entonces optimiza sus flujos de comunicación, intenta ser más rápido y eficaz. Pero nuestro cerebro no puede hacerlo si se le inyecta regularmente alcohol. Diversos estudios demuestran que el exceso de alcohol en la adolescencia puede reducir el volumen y la calidad de la materia cerebral. Eso puede reducir la memoria y la capacidad de aprendizaje. Nada bueno para el bachillerato y la universidad. Aún no está claro si el cerebro se recupera tras abstenerse del alcohol. Pero no solo la ingesta excesiva y ocasional daña el cerebro. Si se beben más de 14 vasos de alcohol a la semana, 2 vasos al día, uno tiene mayor riesgo de desarrollar demencia. Porque el alcohol destruye las células cerebrales con el tiempo y achica la masa cerebral. La demencia es devastadora. Los afectados pierden memoria y capacidades cognitivas. El alcohol no es el único factor de riesgo. Un estilo de vida poco saludable Es y un el opioide envejecimiento analgésico digital sintético. aumentan el riesgo. ¿Y esto qué significa? Un grupo de científicos ingleses decidieron clasificar todas las drogas según sus efectos. Lo hicieron en 7 grupos. Primero están los cannabinoides, como la marihuana, que relajan, causan hambre y paranoia. Después están los estimulantes, como la cocaína y las metanfetaminas. Aceleran el corazón y pueden generar confianza y también ansiedad. Los empatógenos, como el MDMA, provocan deshidratación y cambios de ánimo. Los psicodélicos, como el LSD, que causan alucinaciones. Los disociativos, como la ketamina, confunden tus sentidos. Los depresivos, como el alcohol, que dan euforia y depresión. Y por último, están los opioides, como la morfina, el tramadol y la heroína. Alivian dolores, pero también adormecen el sistema nervioso. Los opioides se pueden dividir en dos. Por un lado, los que vienen de la amapola, y por otro lado, los sintéticos, que se pueden producir en laboratorios. El fentanilo es justo uno de estos, un opioide de laboratorio que se usa desde hace décadas para aliviar el dolor. Se receta para personas que tienen cáncer o para cirugías que tienen una anestesia epidural. El problema es que si no se trata con cuidado, puede generar muchísima dependencia y su efecto es muy fuerte, hasta 100 veces más fuerte que la morfina.
Y además es mucho más riesgosa. Tan solo 2 miligramos de fentanilo pudieran llegar a ser convertido en uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos. El fentanilo es una droga de base sintética que se usa legalmente para tratar dolores fuertes, pero también se comercializa de forma ilegal en las calles, pues es 50 veces más potente que la heroína. 2 miligramos de fentanilo que podrían estar en una sola pastilla son suficientes para matar a una persona. El problema es mucho más accesible que otras drogas y es altamente rentable. Estados Unidos le ha pedido a México más medidas para combatir este problema, y es que México es el principal país de tránsito para gran parte del fentanilo que llega a Estados Unidos desde China e India. Andrés Manuel López Obrador está pensando en prohibir totalmente su venta legal en México. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es la mejor estrategia para combatir del mundo? Letal, en pequeñas dosis, pero su bajo coste es lo que hace que muchos laboratorios ilegales la oculten en otros narcóticos, que por su aspecto parecen más inofensivos. Mi hijo Jonathan tenía 28 años cuando murió de una sobredosis. Yo sé que él no sabía que esto estaba adulterado con fentanilo. Ese es el problema. Los jóvenes no están buscando el fentanilo necesariamente. Lo hacen a través de la búsqueda de otro tipo de sustancias. Para ilustrarlo, aquí tenemos una pastilla de oxicodona sin tratar. Y aquí otra mezclada con fentanilo. Son exactamente iguales, pero una de ellas puede causar una sobredosis mortal. Al no saber que está adulterada, es más fácil subestimar la cantidad que se consume. El fentanilo es altamente adictivo, con lo cual la persona va buscando más, va buscando más. Cuando Estados Unidos reguló la prescripción de este medicamento para el dolor agudo, muchos pacientes ya estaban tan enganchados que lo pidieron en el mercado negro. Comprarlo a un precio ridículo y venderlo hasta 16 veces más caro ha sido el principal negocio de los cárteles, que exportan la droga desde países como China, la mezclan en México y de ahí la introducen a diferentes puntos de Estados Unidos. En zonas como Filadelfia ya pueden verse algunos de sus efectos. La droga zombie ya es la más peligrosa que ha conocido Estados Unidos. La característica del fentanilo es que permite que rápidamente entre al cerebro y es muy potente. El fentanilo se distribuye inmediatamente por el torrente sanguíneo. Al ser soluble en grasas, alcanza el sistema nervioso central en busca de los receptores de opioides en las neuronas. Producen euforia porque liberan dopamina en una parte del cerebro que eso hace. Hay un poquito menos de fuerza de frecuencia cardíaca, de presión arterial. La sensación de bienestar y euforia puede cambiar en fracción de segundos si el fentanilo inunda el tronco cerebral, responsable de controlar cómo y con qué frecuencia respiramos. Mientras más grande sea la dosis, más fácil es llegar a este punto en donde hay inicio con la respiración. Pues hay gente que muere con la aguja puesta. ¿De cuánto es una sobredosis? De 2 miligramos. El fentanilo es una de las drogas más difíciles de detectar, ya que no tiene olor ni sabor. Lo combinan con otras drogas para engancharte. Puede venir en gotas, en polvo blanco, en pastillas, en papel y hasta en láminas comestibles. Inclusive, lo combinan en dulces para que no lo detectes. Utilizan todo tipo de métodos para engancharte más fácilmente. También te van a decir que no te hace daño y que hasta te va a relajar. Por eso es muy importante que no aceptes ninguna sustancia de ningún desconocido. Existen muchas tácticas para engancharte. Chicas o chicos atractivos te abordan en las fiestas, se ganan tu confianza y te ofrecen este tipo de drogas para que sigas conviviendo con ellos, o te la regalan como dulces inofensivos. Hay quien simplemente la introduce en tu bebida sin que lo notes. Otra manera muy fácil de caer es cuando nuestros mismos amigos nos ofrecen sustancias y las consumimos porque así encajamos en los grupos o círculos de conocidos y amistades. El problema del fentanilo es que es muy adictivo y tiene efectos muy potentes. Pierdes el control de tu cuerpo y el sentido de la realidad, lo cual conlleva graves riesgos de salud o el ser víctima de crímenes como robo, abuso sexual e incluso el asesinato. Recuerda que no solo el fentanilo es dañino para tu salud, sino cualquier droga que consumas pues se convierte en adicción y a la larga te lleva a destruir no solo tu vida, sino la de tu familia y tu comunidad. No lo olvides, si te drogas, te dañas.
El fentanilo te engancha la primera. No aceptes ninguna sustancia, porque de lo contrario es casi imposible que salgas. Cualquier problema tiene solución. Lo más importante eres tú, tu salud y tu familia. Cuídanos. Todo comienza al prender un cigarro. El humo pasa por nuestra garganta hasta llegar a los pulmones, donde se absorben toxinas como la nicotina, el arsénico, el amoníaco y más de 7,000 químicos. Estas sustancias no se quedan ahí, sino que pasan al corazón y al torrente sanguíneo. La nicotina, que es altamente adictiva, llega al cerebro. Ahí se genera una sensación de placer. Mientras más fumas, el cerebro se adapta y es por ello que necesitas consumir más. Si fumas durante mucho tiempo, los pulmones van perdiendo la capacidad de intercambio de oxígeno con la sangre. Y debido a las toxinas que están en el sistema circulatorio, se pueden producir enfermedades como ataques al corazón, derrames cerebrales y cáncer. El mejor día para dejar de fumar es hoy. Los beneficios comienzan a los 20 minutos. ¿Y tú, piensas seguir fumando? Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blue y hoy vengo a hablaros sobre esas sustancias químicas que componen el tabaco, o mejor dicho, los cigarrillos. Y es que más allá de la planta del tabaco se agregan unos 600 componentes químicos a los cigarrillos, de los cuales más de 40 provocan cáncer. ¿Y cuál es el objetivo? Intensificar el sabor, enmascarar el olor original del tabaco y generar adicción. Empecemos. Ácido esteárico. Este es un componente muy similar al que contiene la cera de vela. Tolueno, un solvente industrial que se emplea para fabricar pinturas, pegamentos, quitaesmalte, combustibles, etc. Amoníaco, un componente tóxico típico de los fertilizantes y los productos de limpieza. Arsénico, una sustancia altamente tóxica que se suele emplear, entre otros, como veneno para ratas. Pintura. No hace falta decir que no se encuentra entre los elementos propios de una dieta sana y equilibrada. Ácido acético, componente muy parecido al vinagre, que se emplea para fabricar tintes, plásticos, fármacos, etc. Y también como disolvente para pinturas y resinas. Metanol, un tipo de alcohol no bebible, tóxico e inflamable. Lo más parecido al combustible para cohetes espaciales. Monóxido de carbono, el mismo gas venenoso que expulsan los tubos de escape y las fugas de gas. En contacto con la hemoglobina dificulta drásticamente el transporte de oxígeno en sangre. Metano, un gas que se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica. No suena muy apetecible, ¿verdad? Fósforo. Sinceramente es preferible consumirlo con frutas, legumbres y hortalizas. Butano, un clásico combustible de gas. Cadmio, uno de los componentes que hace que las pilas y las baterías sean tan contaminantes. Todo un llamamiento al cáncer de pulmón. Nicotina, esta será la encargada de activar la dopamina y estimular el sistema nervioso para que, a pesar de todo, el cigarrillo transmita placer para generar adicción. En definitiva, estas sustancias tóxicas convierten el acto de fumar en una experiencia más agradable y así mantienen al fumador enganchado. Estas son solo algunas de las sustancias químicas tóxicas que contiene cada cigarrillo. Se sabe que muchas de ellas son potencialmente carcinógenos, pero además también provocan otros graves problemas de salud, como enfermedades cardíacas y pulmonares. Para pensárselo, ¿no crees? Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Hola, muy buenos días. Habla el doctor Jordi Guzmán Castro, soy oncólogo médico de la red de especialistas en oncología en Cancer Center. El día de hoy voy a hablar sobre el tabaquismo. El tabaquismo es prácticamente ya sabido, es un problema a nivel mundial, es un problema global, reportado en el 2020, en el último reporte de la salud. Aproximadamente hay 1.300 personas fumando actualmente, en el cual el 85% de ellos se encuentran en países desarrollados, pero eso no exime que estén también en nuestro país un gran porcentaje. Dentro de eso es importante saber que tanto el fumador, que es el que lleva la gran parte, hay fumadores pasivos, en el cual están expuestos nuestros familiares, también están expuestos niños. De hecho, hay reportes de 65,000 niños, según la OMS, que mueren a causas de tabaquismo, efectos secundarios,
serios, tanto por fibrosis pulmonar o alguna comorbilidad, ya sea americana o no. Igualmente en el tabaco se han reportado aproximadamente entre 70 carcinogénicos muy importantes. Algunos son metales pesados como plomo, como arsénico, algunos polibencenos, policarbonatos aromáticos, evidentemente la nicotina, que es lo que lo hace adictivo. Entonces todo esto del tabaquismo evidentemente nos lleva a un problema de salud global. ¿Cuáles son? Son dos vertientes básicamente que nos lleva a la primera y segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, que el tabaquismo junto con otras enfermedades como diabetes, presión alta, pues contribuyen a tener infartos, derrames cerebrales, entre otras cosas. Y la segunda causa de muerte a nivel mundial es cáncer. ¿Cuáles son los cánceres más comúnmente asociados a tabaquismo? Por excelencia es el cáncer de pulmón, ya sea el adenocarcinoma o el escamoso, en el cual pues, evidentemente el cáncer de pulmón asociado a tabaco tiene un pobre pronóstico. También está asociado el cáncer de páncreas, está asociado el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga. Estos últimos lamentablemente son tumores agresivos, como el cáncer de pulmón. Son tumores donde las terapias son bastante caras y son tumores que evidentemente son evitables, que si quitamos el tabaco activo, el tabaquismo pasivo y el tabaco junto con otras exposiciones ambientales, podemos disminuir el riesgo considerablemente de cáncer. Provocar cáncer en 16 órganos distintos del cuerpo y no únicamente en los pulmones, así lo advirtió el Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Abelardo Meneses, quien es director del INCAN, detalló que el tabaco contiene 68 químicos cancerígenos, por lo que ya sea fumado o masticado es un importante factor de riesgo. Subrayó además que el estilo de vida y la adicción al tabaco son las causas principales de los diferentes tipos de cáncer en México, que representa la tercera causa de muerte en el país. Además de los pulmones, puede provocar cáncer en la boca, garganta, laringe, bronquios, tráquea, hígado, estómago, en los riñones, la pelvis renal, el páncreas, colon, recto, cuello uterino, la vejiga urinaria, así como leucemia. El INCAN destacó además que el humo de leña provoca también daños similares, porque hoy se sabe que también tiene sustancias cancerígenas. Tabaquismo pasivo. El humo del tabaco perjudica al fumador y a los que están a su alrededor. Los fumadores pasivos. El humo que desprende el cigarrillo contiene más sustancias tóxicas que el que inhala el fumador. 3 veces más de nicotina y alquitrán. 5 veces más de monóxido de carbono. 6 veces más de cadmio. 10 veces más de acroleínas. 100 veces más de amoníaco y mercurio. Las niñas y los niños son especialmente vulnerables. Están en pleno desarrollo y además respiran más rápido, inhalando mayor cantidad de sustancias tóxicas del tabaco. Los efectos del tabaco en la infancia comienzan desde el embarazo. Fumar o permanecer en un ambiente de humo durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones como sangrado, aborto espontáneo o parto prematuro. Al fumar en el embarazo, las sustancias tóxicas del humo del tabaco llegan a la sangre materna y pasan al feto, aumentando el riesgo de enfermedades en el recién nacido, como por ejemplo, mal desarrollo de los pulmones, bajo peso al nacer, muerte súbita del lactante, síntomas de abstinencia a la nicotina como bebé irritable o nervioso. Recuerda, nunca es tarde para dejar de fumar. Es lo mejor que puedes hacer por ti y por tu futuro bebé. Durante la lactancia, la nicotina pasa al bebé a través de la leche materna y provoca cólicos, vómitos, diarrea y taquicardias. Además, disminuye la producción de leche. Cada vez que alguien fuma delante de un niño o una niña, es como si fumaran ellos contigo también. ¿Cuáles son los efectos en la salud de niñas y niños? Durante la infancia se completa el desarrollo de los pulmones. El humo del tabaco empeora los síntomas de alergia. Aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como bronquitis, neumonías, asma peor controlado, infecciones del oído, sinusitis o faringitis. Además, aumenta el riesgo de meningitis y cáncer en la infancia.
tener una peor salud en general, un mayor absentismo escolar y mayor probabilidad de ser fumadores cuando crezcan. Hoy en día, los lugares de mayor exposición de las niñas y niños al humo del tabaco son el hogar y el vehículo particular. Pide a tu familia, amistades, cuidadores y otras personas de tu entorno que no le expongan al humo del las tabaco. adicciones más frecuentes que se atienden en el centro es el consumo de marihuana, el cual muchas veces los que consumen piensan que no es tan dañina. Sin embargo, se ha demostrado que el consumo de cannabis incrementa el riesgo para desarrollar esquizofrenia hasta en 4 veces, o el riesgo de desarrollar psicosis agudas, que son trastornos del pensamiento, donde hay paranoia y alucinaciones auditivas, que duran varias semanas, incluso aunque hayan dejado de consumir, y eso requiere también una atención especializada. Centro de Neurociencias Ángeles. ¿Cuáles son los efectos que tiene el consumo de cannabis sobre los procesos cognitivos? Por mucho tiempo, ¿verdad? Anteriormente se pensaba que el consumo de cannabis no tenía ningún efecto sobre el organismo. De hecho, se llegó a pensar que no producía dependencia, como muchas otras sustancias de abuso, que sí es una droga dura, ¿verdad? Clasificada como tal por la FDA como una droga de abuso que produce dependencia. Que el usuario cada vez va a necesitar más dosis para tener el efecto. ¿Qué ocurre con el adolescente que empieza a consumir una droga de abuso? Vamos a hablar en particular de marihuana, ¿sí? La marihuana y sus principios activos, el delta 9 tetrahidrocannabinol es el principio activo y es el principio por el cual, ¿verdad? Se le llama psicoactivo, es por el cual se tienen esos efectos que invitan al usuario a volver a consumir, ¿sí? Es decir, les genera esa sensación de placer, esa y otros efectos. Desafortunadamente no es la única estructura que tiene sus receptores, voy a insistir que toda, y alguna de ellas es la corteza prefrontal, que voy a insistir en el niño y en el adolescente todavía no está madura. Pues, ¿qué ocurre cuando empiezan a consumir marihuana, ¿no? Estos receptores lo que van a hacer es que este sistema que está en madurez no alcance a madurar, ¿sí? Y madurar en este sentido, ya vamos a aterrizarlo un poquito más, lo que significa es que las conexiones, ¿verdad? La comunicación que hay entre una estructura, que en este caso es el sistema prefrontal, áreas subcorticales, por ejemplo las del placer, que están en el medio del cerebro, ¿verdad? No se comuniquen adecuadamente. Estas, el hipocampo, por ejemplo, que también es otra estructura que está más en el centro del cerebro, que está involucrada en los procesos de aprendizaje y memoria, no se comunican adecuadamente, ¿verdad? Una estructura se comunica con otra para que podamos ejercer una acción o tener un recuerdo o llevar a cabo una conducta, lo que sea. Se comunican a través de las neuronas que componen cada estructura y unos axones, ¿verdad? Que es como el caminito, ¿no? Es una carretera que lleva la comunicación de una estructura a otra. Cada neurona tiene su cuerpo y su axón. Y entonces esos axones dejan de crecer de manera apropiada, de tal suerte que la comunicación entre una estructura y otra ya no es la adecuada, porque ya no va a alcanzar esa madurez la corteza prefrontal. Y en realidad todo el sistema nervioso central, ¿verdad?
que esta sustancia puede tener en la mente y el cuerpo. Así que prepárense para una información valiosa y basada en la evidencia científica. El consumo de la marihuana puede tener una variedad de efectos psicológicos en las personas. Y estos efectos pueden variar dependiendo de factores como la cantidad consumida, la frecuencia de uso, la cepa de la marihuana y la susceptibilidad individual. Aquí te proporcionaré una visión general de algunos de los efectos psicológicos más comunes asociados con el consumo de la marihuana. 1. Euforia. Uno de los efectos más inmediatos de la marihuana es la sensación de euforia o colocón, que muchas personas experimentan. Esto se debe a la activación de los receptores cannabinoides en el cerebro, que pueden producir una sensación de bienestar y felicidad. 2. Relajación. La marihuana puede tener un efecto relajante en algunas personas, lo que puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad temporalmente. 3. Alteraciones en la percepción. El consumo de marihuana puede alterar la percepción del tiempo, el espacio, el color y el sonido. Algunas personas pueden experimentar distorsiones sensoriales, como una mayor intensidad de los estímulos sensoriales. Por ejemplo, que los colores les parezcan más vibrantes o la música más intensa. 4. Ansiedad y paranoia. En algunas personas, especialmente en dosis altas o en aquellos con predisposición a la ansiedad, la marihuana puede causar o agravar la ansiedad y la paranoia. Esto puede incluir pensamientos negativos o preocupaciones excesivas. Pensar, por ejemplo, que en una conversación los demás están hablando de nosotros a nuestras espaldas. Es un caso común. 5. Problemas de memoria. La marihuana puede afectar la memoria a corto plazo y dificultar la concentración y la retención de información. Por ejemplo, tener dificultades para recordar una tarea o recordar detalles claves de una historia. 6. Alteración en el pensamiento y la percepción. El consumo de marihuana puede alterar el pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento, lo que a veces se denomina mente nublada. Esto puede dificultar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Un ejemplo sería, durante una conversación, saltar de un tema a otro sin conexión aparente. 7. Dependencia psicológica. Aunque la marihuana no es tan adictiva como algunas otras sustancias, algunas personas pueden desarrollar una dependencia psicológica. Esto significa que pueden experimentar un fuerte deseo de consumir marihuana y tener dificultades para dejar de usarla, a pesar de tener efectos negativos en su vida. 8. Síntomas de abstinencia. Las personas que han estado consumiendo marihuana regularmente pueden experimentar síntomas de abstinencia cuando intentan dejar de usarla. Estos síntomas pueden incluir irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito y cambios en el estado de ánimo. 9. Riesgos de salud mental. Para algunas personas, el consumo de marihuana puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental como la esquizofrenia o los trastornos de ansiedad, especialmente si tienen una predisposición genética. Es importante destacar que los efectos de la marihuana pueden variar significativamente de una persona a otra, y no todos experimentan los mismos efectos o la misma intensidad. Además, el uso de la marihuana en personas jóvenes o adolescentes puede ser más perjudicial para el cerebro en desarrollo. Por lo tanto, es esencial usar la marihuana de manera responsable y estar informado sobre sus posibles Los fumadores de marihuana tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad periodontal o periodontitis, y además a una edad más joven, y más si cabe si se combina con el consumo de tabaco. Existe un mayor riesgo de padecer boca seca o xerostomía. La saliva es el principal protector que tenemos frente a las bacterias y caries en la boca. Además, uno de los principales componentes del cannabis, el THC, es un potente estimulante del apetito, lo que puede producir un aumento de consumo de sustancias cariogénicas. Los efectos inmunosupresores que tiene el cannabis contribuyen a una mayor prevalencia del desarrollo de infecciones por hongos, como son las candidiasis. El consumo de marihuana está asociado con la presencia de un mayor número de lesiones en las mucosas de la boca, como son los leucodemas, leucoplaquias, etc. Algunas de estas lesiones pueden llegar centrada en los cigarrillos electrónicos y lo que muchos le llaman vapeo. Entonces, ¿qué es exactamente vapear?
Una explicación simple es que vapear es cuando alguien usa un dispositivo electrónico para inhalar y exhalar humo. El proceso funciona porque los dispositivos del vape contienen un líquido conocido como e-juice o cartuchos con líquido que cuando se calientan producen un vapor que el usuario luego inhala. Estos dispositivos electrónicos a menudo se denominan cigarrillos electrónicos, vaporizadores o bolígrafos para vaporizadores. Por lo general contienen nicotina o cannabis. Además de la nicotina y el cannabis, los productos del vapeo también se venden en una variedad de sabores como el algodón de azúcar, sandía y fresa, que por lo cual son increíblemente adictivos y atractivos para los adolescentes y adultos. Entonces, ¿por qué la gente vapea? Debido a regulaciones limitadas o inconsistentes, los cigarrillos electrónicos se comercializan como una forma fresca y discreta de fumar. Además de que el humo es más discreto en el olor, muchos creen que son menos dañinos que fumar tradicionalmente. Otras razones por las que la gente vapea incluyen que sus amigos lo están haciendo, diferentes opciones de sabor, hacer trucos con el vapor y el poder de esconderse más fácilmente. A medida que ha aumentado la popularidad del vapeo, hemos aprendido mucho sobre cómo el vapeo en realidad afecta nuestros cuerpos y nuestro cerebro. Los estudios muestran que los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores electrónicos causan problemas de salud como el cáncer y enfermedades cardíacas. Uno de los mayores mitos del vapeo es que es más seguro de usar porque solo produce vapor de agua. Lo que sabemos ahora es que los vapores en realidad crean aerosoles que contienen sustancias químicas y partículas ultra finas que se inhalan en los pulmones. Lo más importante es que ahora sabemos que el vapeo causa EVALI, por sus siglas en inglés que significa lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo. EVALI es una enfermedad pulmonar relacionada directamente con el vapeo. Los síntomas de EVALI pueden aparecer como neumonía o gripe y más comúnmente incluyen dificultad para respirar, tos y dolor de pecho. EVALI puede causar daño pulmonar permanente. Debido a lo nuevo que es todo esto, todavía hay mucho que aprender sobre los efectos secundarios a largo plazo del vapeo y EVALI. Pero sin embargo, los productos que contienen cannabis se han relacionado con la mayoría de los casos de EVALI. Otra razón por la que vapear puede ser increíblemente peligroso es el aumento de e-juice y cartuchos falsificados. La compra de productos en línea o en ubicaciones sin licencia presenta serios riesgos para las personas. Muchos de estos productos se ven exactamente como los reales, incluso en el empaque. Sin embargo, los productos falsificados representan un riesgo significativo para las personas porque pueden estar fabricados con productos químicos y materiales que presentan riesgos importantes para la salud, incluyendo drogas distintas de la nicotina y el cannabis. Por ejemplo, se ha encontrado fentanilo, un opioide 50 a 100 veces más fuerte que la heroína, en productos de vapeo falsificados y representa un riesgo grave de muerte por sobredosis accidental. Como dijimos anteriormente, todavía hay mucho que aprender sobre el vapeo. Durante las próximas semanas discutiremos más sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, incluyendo la variación de dispositivos y la adicción. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nunca un video. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu boca, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Además, si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar y no habrá forma de curarte. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. ¿Eso quieres? Recuerda, si te drogas, te dañas. Y la felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos
y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de un poco sobre los cigarros electrónicos. El usar cigarros electrónicos se ha vuelto demasiado popular y tiene muy poco tiempo de empezarse a hacer estudios sobre ello. Pero, ¿qué sabemos ahorita de eso? Algunos de ellos contienen nicotina, lo cual es una sustancia demasiado adictiva, que en este caso aumenta tu frecuencia cardíaca, que también daña la tensión arterial y finalmente te da mayor riesgo cardiovascular. Y si no tiene nicotina, también hay algo que decir al respecto. Pero ¿qué tal tus pulmones? Está escrito que todo lo que entra a tu pulmón que no sea aire va a causar una inflamación. Y recordemos que en el pulmón se da el intercambio de oxígeno y tú necesitas oxígeno. Que además de eso, está demostrado que va a dañar el esmalte de los dientes, lo cual lo va a hacer más predisponente a caries. Y recuerda que la nariz y la garganta están conectadas, así que no te sorprenda algo. Actualmente la información nos dice que el vaping es más seguro que el tabaco convencional, pero eso no quiere decir que sea bueno. Recuerda la regla número 1. Lo único que debe entrar a tu pulmón es aire. Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Soy Chris y esta vez hablaremos de algunos efectos secundarios del vapeo. ¡Comencemos! Sequedad de la boca. Este es uno de los efectos más comunes del vapeo. Normalmente tiene que ver con los dos ingredientes principales del líquido, la glicerina vegetal y el glicopropileno. Esto se debe a que ambos son elementos que absorben la humedad. La solución más sencilla para librarse de este efecto secundario es beber más agua. Vamos con el número 2, la tos. Este también es un efecto muy común en el vapeo. Esto se ve a menudo en aquellos que están vapeando por primera vez y puede desaparecer después de varios usos cuando el cuerpo se acostumbra al vapor. Para la mayoría de los vapers, una combinación de altos niveles de glicerina vegetal y baja en nicotina ayuda a reducir la tos y también ayuda a encontrar la velocidad correcta de inhalación a través de prueba y error. La lengua del vapeador. Esta es una condición en la que se pierde la capacidad para degustar el líquido que se está usando. Esto sucede sin previo aviso y puede durar entre 1 y 3 días. Algunas soluciones simples son cambiar el sabor del líquido, lavarse los dientes, oler café por unos momentos y también mantenerse hidratado. Por último, alergias e irritaciones en la garganta. Este no es muy común y se debe a que hay personas que son alérgicas al glicopropileno. La solución recomendable es usar un líquido que tenga baja concentración de glicopropileno y alta en glicerina vegetal. Eso es todo por hoy amigos. Si conocen o han sufrido algún otro efecto secundario, escríbanlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y no olviden suscribirse para más contenido. ¡Saludos! Organizaciones civiles le piden que se hable sobre los efectos reales y las afectaciones de que puede tener a la salud el nuevo cigarro electrónico que empresas del mercado tabacalero piensan introducir. A partir de que la industria tabacalera desea introducir un cigarro electrónico conocido como IQOS, ONGs han enviado a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS una carta para que se hagan públicas y abiertas todas las negociaciones relacionadas con IQOS y otros dispositivos electrónicos para administrar la nicotina. Lo que ha hecho la industria tabacalera en los últimos años, han buscado salida con nuevos productos. Empezaron con el cigarro electrónico. Esta petición se hace con la finalidad de reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con el tabaco. De acuerdo a cifras del Consejo Mexicano del Tabaquismo, en México hay 16 millones de fumadores. Más de un 20% de la población mayor de 18 años fuma. Para ampliar los datos, cada cigarro contiene 4.000 químicos, 50 son cancerígenos. Esto es lo que entra al organismo, que puede desarrollar hasta 25 enfermedades. Los fumadores pasivos también están expuestos a padecer de un infarto. Se sabe que el tabaquismo pasivo es tóxico. Se sabe que el riesgo de infartos aumenta en gente que ha estado en un lugar donde se estuvo fumando. En México hay 114 muertes al día relacionadas con el cigarro. Que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante
para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Iván Hernández, soy subdirector de Instituto Insight AC, Centro de Tratamiento en Adicciones, y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué son las metanfetaminas. Quédate con nosotros. La metanfetamina es un estimulante altamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. Comúnmente su composición es sintética. La mayoría de las metanfetaminas que se producen y se consumen en nuestro país son producidas en laboratorios clandestinos con materiales económicos que se pueden adquirir muy fácilmente y que obviamente no tienen ninguna supervisión médica. Esto hace que la metanfetamina sea una droga potencial de abuso masivo. También se conoce comúnmente como cristal, hielo, tachas, y viene en una presentación como un polvo blanco cristalino que no tiene olor, que se puede disolver muy fácilmente en agua, cualquier tipo de bebida como alcohol. En la actualidad se consume fumado en pipas de cristal, focos, también se puede consumir inhalado o ingerido en forma de pastilla. Aumenta la actividad del habla, disminuye el apetito, produce una sensación general de bienestar, es un potencializador o un maximizador de la actividad sexual temporalmente y es un estimulante 3.5 veces más potente que la cocaína. Las consecuencias que te puede traer el consumo de metanfetaminas son tener delirios de persecución, una mayor posibilidad de poder desarrollar esquizofrenia, alucinaciones, problemas familiares, sociales, laborales, problemas de autoestima y sobre todo problemas de salud mental y físico. En el Instituto Insight te ofrecemos una solución para el problema del consumo de metanfetaminas, un tratamiento integral con ayuda psicológica, atención médica, atención terapéutica, un programa de desintoxicación y un programa de recuperación para ti y para tu familia. Recuerda, nosotros somos Instituto Insight AC, estos son los números. Recuerda darle like, compartir, comentar, hacerlo llegar a las personas que lo necesitan. Nosotros somos Instituto Insight.
sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final aumenta el riesgo de que sufras una embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. ¿Cuando consumes metanfetamina? Cuando consumes metanfetamina, esta droga estimula el sistema nervioso central de manera intensa. Experimentas un aumento brusco de energía, alerta y euforia. Sin embargo, también puede provocar efectos negativos como aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial peligrosamente alta y pérdida del apetito. A nivel cerebral, la metanfetamina aumenta la liberación de dopamina, generando una sensación de placer intensa y duradera. Esto puede llevar a una rápida adicción. A largo plazo, el consumo de metanfetamina que actúa como inhibidor. Normalmente se consumen como ansiolíticos, anticonvulsantes o hipnóticos, pudiendo producir tolerancia y dependencia, ya que se utilizan como fármacos contra la ansiedad y la depresión. Los principales efectos que pueden generar estos fármacos son la sedación, la somnolencia, la ataxia, la hipotensión o la depresión respiratorias, entre muchos otros. Estos efectos se potencian con el consumo de alcohol, siendo muy tóxico para el organismo. En las intoxicaciones por este tipo de fármacos se suele utilizar el flumacenilo como un antídoto. Benzodiazepinas. Generalmente, las benzodiazepinas se administran vía oral, aunque también pueden inyectarse vía intramuscular o bien colocarse debajo de la lengua. En este último caso, la sustancia llega de manera más rápida al torrente sanguíneo. Como efectos inmediatos se presenta disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, pérdida del control motor, pérdida del tono muscular, disminución de oído y vista, dificultad para hablar, falta de coordinación en los movimientos del cuerpo, movimientos anormales de los ojos, salivación, náuseas, vómito, dolor intestinal, boca seca, somnolencia, coma si hay una sobredosis, torpeza, desinhibición, confusión, incapacidad para realizar tareas que requieran coordinación. Los daños que se presentan a largo plazo por un consumo crónico incluyen dificultad de concentración, aprendizaje y memoria, adicción, ojos o piel amarillos, problemas hepáticos, dificultad para dormir, falta de motivación, ansiedad, irritabilidad, distorsión del sueño, problemas sexuales, aumento de peso. Es importante mencionar que en el caso de las benzodiazepinas, su acción se potencializa cuando se combina con otras drogas depresoras del SNC, tales como el alcohol o la marihuana. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son uno de los grupos de medicamentos más usados a nivel mundial por sus efectos depresores y moduladores del sistema nervioso central. Bajo prescripción médica son altamente utilizados en el tratamiento de la ansiedad y para el trastorno del sueño. También son recetados como anticonvulsivos, ansiolíticos y relajantes musculares. Sin embargo, el tratamiento médico con benzodiazepinas suele administrarse por un corto periodo y en dosis bajas debido a su alto potencial adictivo. Con el uso prolongado se puede desarrollar tolerancia, síndrome de abstinencia y otras consecuencias no deseadas. Por lo tanto, su venta es únicamente bajo prescripción médica con receta controlada y a personas mayores de edad. Las benzodiazepinas más conocidas son el clonazepam, diazepam y el alprazolam.
Las unidades de emergencia hospitalaria han reportado intoxicaciones por su uso indebido en personas menores de edad y en adultas. Efectos durante su consumo. El principal efecto de las benzodiazepinas es la sedación, que en muchas ocasiones genera somnolencia, mareo y vértigo. Asimismo, pueden ocasionar confusión y pérdida temporal del juicio, de la conciencia y desmayos. Todos estos efectos pueden ser controlados si están acompañados de un seguimiento o vigilancia médica para el tratamiento de enfermedades de salud mental como ansiedad, depresión o psicosis. Consecuencias irreversibles para la salud. El uso no supervisado de las benzodiazepinas puede generar dependencia. En grandes cantidades o por periodos prolongados, el abuso de esta sustancia puede causar daños a las funciones motoras, hipotensión, depresión respiratoria, coma y la muerte. Los numerosos casos de muertes asociadas al consumo de benzodiazepinas ocurren fuera de un tratamiento médico y porque, normalmente, se les mezcla con otras sustancias como alcohol, estimulantes u opioides. El consumo de benzodiazepinas tiene efectos no deseados como arritmia del corazón, hiperventilación y convulsiones. Los síntomas del síndrome de abstinencia ocasionados por detener abruptamente su consumo pueden ser ataques de ansiedad y depresión, dolores de cuerpo, mareos y escalofríos. El consumo de estas sustancias de uso médico también tienen un impacto a largo plazo, principalmente en la modificación de la conducta de las personas. Los daños que las benzodiazepinas como el clonazepam o diazepam pueden ocasionar son pérdida de la visión, disminución en la capacidad y agilidad del pensamiento, alteración en la memoria y en la concentración, así como dificultad para hablar. Estas consecuencias mencionadas pueden producirse a cualquier edad y pueden llegar a ser irreversibles. La ingesta de benzodiazepinas puede acarrear problemas educativos, laborales, familiares y con amistades, autoexclusión social e intentos de suicidio. Consecuencias legales. Desde hace más de 15 años, las leyes mexicanas castigan con una pena de hasta 5 años de cárcel y 150,000 pesos a las personas que suministren o comercialicen sin recetas cualquier tipo de medicamento. Incluso al regalarlos se está incurriendo en un delito. Mitos y verdades de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como el clonazepam, se pueden comprar libremente en la farmacia. Falso. Su venta es únicamente bajo prescripción médica, con receta y a mayores de edad para el tratamiento de algunas enfermedades mentales. Cualquier persona puede consumir benzodiazepinas para dormir mejor. Falso. Las benzodiazepinas pueden ser utilizadas en el tratamiento para el trastorno del sueño únicamente bajo prescripción y vigilancia médicas. Una persona que esté bajo un tratamiento médico con benzodiazepinas puede beber alcohol. Falso. La combinación de benzodiazepinas con otras sustancias como alcohol, cannabis o fentanilo produce efectos de sedación muy potentes que pueden ocasionar un paro respiratorio y la muerte. El uso de benzodiazepinas no médico puede generar una fuerte adicción. Verdadero. El uso no supervisado de benzodiazepinas puede generar dependencia. Por lo tanto, su uso en tratamiento médico es por poco tiempo y en bajas dosis. La mezcla de benzodiazepinas con otras sustancias se asocia a diversos delitos. Verdadero. El uso indebido de benzodiazepinas con otras sustancias ha sido asociado con diferentes tipos de delitos, principalmente al abuso sexual. Ten presente que la ingesta de benzodiazepinas sin supervisión médica puede inducir daños a las funciones motoras, hipotensión, depresión respiratoria, coma y muerte. La combinación de benzodiazepinas con otras sustancias produce un efecto de sedación tan potente que puede ocasionar un paro respiratorio y la muerte. El consumo de esta sustancia afecta la capacidad de procesamiento de información, agilidad mental, altera la memoria y la concentración y dificulta el habla. No olvides que las benzodiazepinas no son un juego. De las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un tipo de fármaco que están indicados para el tratamiento de los estados intensos de ansiedad o trastornos del sueño, entre otras condiciones. Debes saber que siempre tienen que utilizarse bajo supervisión médica y siempre con receta médica. Aunque son fármacos seguros, su tratamiento debe ser lo más corto posible, porque pueden producir tolerancia, es decir, que necesitemos aumentar la dosis para poder conseguir el mismo efecto.
y además son fármacos que pueden generar dependencia, por lo que nunca debemos hacer una suspensión brusca de este tratamiento, sino debemos ir haciendo una suspensión gradual. Recuerda, no te la juegues con tu salud y nunca te automediques.